Buenos días a todos, que el Señor los bendiga. Qué bueno verlos, hermanos, qué bueno que estén con nosotros. Póngase de pie, por favor. Después de mi corto saludo, como se escribía antes, ¿va? Después de mi corto saludo, paso a lo siguiente. Segundo libro de Reyes, capítulo 16. Verso 7 en adelante. El altar de Acaz. Muy interesante lo que vamos a aprender. Segundo libro de Reyes, capítulo 16, verso 7. Dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y envió a Acaz mensajeros a Tiglat-Pileser, rey de Asiria, diciendo: yo soy tu siervo y tu hijo. Sube y líbrame de la mano del rey de Aram y de la mano del rey de Israel, que se han levantado contra mí. Y Acaz tomó la plata y el oro que se hallaba en la casa del Señor y en los tesoros de la casa del rey, y envió un presente al rey de Asiria. El rey de Asiria lo escuchó, y el rey de Asiria subió contra Damasco y la tomó, y se llevó a su pueblo al destierro en Kir, y dio muerte a Resín. Y el rey Acaz fue a Damasco a ver a Tiglat-Pileser, rey de Asiria, y vio el altar que estaba en Damasco, y el rey Acaz envió al sacerdote Urías el diseño del altar y su réplica, conforme a toda su hechura. Y el sacerdote Urías edificó un altar conforme a todo lo que el rey Acaz había enviado de Damasco. Así lo hizo el sacerdote Urías antes del regreso del rey Acaz de Damasco. Cuando vino el rey de Damasco y vio el altar, el rey se acercó al altar y subió hasta él, quemó su holocausto y su ofrenda de cereal, derramó su libación y roció la sangre de sus ofrendas de paz sobre el altar. Y el altar de bronce que estaba delante del Señor lo trajo de delante de la casa, de entre su altar y la casa del Señor, y lo puso a un lado, al lado norte de su altar. Espíritu Santo, gracias. Gracias, amigo querido, mi amado Señor, por hablarnos, por sacarnos de la ignorancia y desafiarnos una vez más para que vivamos realmente de acuerdo a tu palabra y no a la nuestra. Quita, Señor, de sobre mi congregación todo espíritu de miedo, de temor, de comodidad. Que no le nieguen a sus hijos el privilegio de estar en tu casa, para que cuando sean adultos no se aparten de tu casa. Por favor, ayúdanos a entender que están obrando mal al querer protegerlos de algo que no existe en tu reino. Muchas gracias por ayudarnos a comprender tu palabra. Y si hay alguien, Señor, que se enoje, permítele que se enoje, pero no que peque contra ti y contra tu palabra. Ayúdanos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hágame el favor de sentarse. La historia empieza así. Este rey Acaz fue amenazado por un par de reyes de Israel que lo van a atacar. Y le entra miedo, como cualquier rey de la antigüedad. Y entonces dice la Biblia que fue a Tiglat-Pileser, rey de Asiria, a pedirle ayuda. Fíjese bien, pues. Y vino este rey, Tiglat-Pileser, y lo recibe. Le da la bienvenida y dice: ¿qué te puedo servir? Y Acaz le dice: fíjate que me van a atacar, me mandaron a avisar los reyes de Israel que van a ir contra mí, me van a atacar, y no me siento con fuerzas de vencerlo yo solo. Quiero pedirte ayuda para que me eches una mano con ellos. Está bien, le dijo Tiglat-Pileser. Pero resulta que el rey Acaz, en un momento dado, que no me lo dice la Escritura, pero que me da chance de pensar un poquito, me imagino que acompañó al rey de Asiria
a Tiglat-Pileser a orar a su templo para pedirle protección, porque así se acostumbraba antes. Antes de ir, vamos a ir a orar a mi Dios. Y este rey, Acaz, mira el altar y dice, qué bonito este altar. Y lo dio una vuelta y iba con su escriba, porque todos los reyes cargaban un escriba a su lado que escribiera las crónicas. Por eso cuando usted lee la Biblia va a encontrar dos libros que dicen las crónicas de los reyes de Israel, crónicas de los reyes de Judá, que eran dos reinos. Así que todos los reyes tenían un escriba y le dice, mira, dibújame el altar, está bonito. Y el otro viene y lo dibuja, las medidas y todo. Antes de llegar a su reino, le manda el modelo a su sacerdote. Le dice al sacerdote Urías, mira, aquí te mando el modelo de un altar que vi que cómo me gustó. Me gustó mucho el altar del rey de Asiria. Yo quiero que me hagas uno igual. Y el sacerdote, en lugar de hablarle claro y pelado, le dice, está bien, rey, con mucho gusto. Y le hace su propio altar. Cuando el rey llega de Damasco y entra al templo de Jehová, encuentra que ya está hecho el altar. Pero resulta que el Señor le había dicho a Moisés años antes que cuando le hiciera el tabernáculo, le hiciera el lugar, el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Y que en el lugar santo le pusiera un altar de tal medida, de así de allá, para que quemaran holocaustos y sacrificios a Jehová. Y eso ha venido funcionando por años. Solo que ahora a este rey acá se le ocurre hacer su propio altar. Y cuando llega se encuentra con dos altares. El de Jehová, que fue el que ordenó el Señor allá con Moisés, y que ahora Salomón hizo también en el templo, y el altar que a él le gustó. Y la pregunta es, ¿qué hacemos con este? Con el del Señor. Ah, ponlo por ahí. Ponlo por ahí porque este está más bonito. Y entonces, lógicamente, como el sacerdote es un asalariado, se nota que el que paga manda. Entonces, lógicamente, recordemos que en algún momento de la historia, los sacerdotes comían de la mano del rey. El rey les daba su alimento, lo sostenía. Cosa que ellos se fueron corrompieron el sacerdocio, hasta llegar al tiempo de Jesús, que habían dos clases de sacerdocios. Los que estaban puestos por romanos, que eran Caifás, Anás y todos ellos, y estaban los sacerdotes levitas que ya no estaban en acción porque lógicamente no tenían comida, tenían que irse a trabajar. Así que ahora resulta que el rey le dice a su sacerdote, mira, y este altar del Señor, déjalo por ahí, en aquella esquinita. Y ahora resulta que este Acaz viene con autorización de su sacerdote y empieza a ofrecer sacrificios en el altar que a él le gustó. Este mensaje es corto, no necesita mucha explicación, porque resulta que ahora dentro de la iglesia hay gente que tiene su propio altar. Tienen su computadora, tienen su YouTube y ahí está su altar. Ya no vienen, porque durante la pandemia famosa se han escudado para hacer su propio altar. Y al no venir, entonces lógicamente están dejando de interrelacionarse, de adorar al Señor, de cantarle alabanzas, pero viene lo mejor, ya no hay a quien ofrendar, ya no hay para qué diezmar, ya no hay para qué sembrar, y entonces, al igual que este rey, van camino a la pobreza, van camino al desastre. Porque el altar que Dios había puesto por orden, allá en Éxodo, y luego lo replica Salomón, era el altar de Dios, en donde se iban a quemar los holocaustos, donde se iban a quemar todas las cosas que Dios había ordenado. Verso 13, quemó su holocausto, su ofrenda de cereal, derramó su libación y roció la sangre de sus ofrendas de paz sobre el altar.
sobre el altar de Él. Y hoy exactamente está pasando eso en la iglesia. Hay gente que se hizo su propio altar y ni cuenta se ha dado. El altar de su intelecto. Ya me di cuenta también que hay unos jóvenes que no vienen porque el jueves les toca la clase. Cuando se les ha enseñado perfectamente, Señor, haz algo para cambiarme el pensum, para cambiar el día de estudio, porque no quiero faltar a tu casa. Pero no, ya tienen su propio altar. Con anuencia de sus padres. Sus padres incapaces de decirle, chulito, pon en una balanza. ¿Qué te ofrece la universidad y qué te ofrece Dios? Y entonces, lo que más pese, tú lo vas a decidir. Esa figura me la dio el Señor ahí sentado ahorita para hacerle una pregunta. Como esto se va a mirar en YouTube, creo yo, ¿verdad que sí? Lo van a publicar para que lo vean, porque muchos ya tienen su altar en el YouTube. Y quiero hablarles y decirles, pongan una balanza lo que la iglesia les ha dado y lo que la pandemia ha hecho por ustedes, y decidan entonces a quién van a servir. Fíjese qué interesante esto. Y nuevamente le va a caer a los padres. Porque resulta que Josué dice algo muy interesante cuando está a punto de terminar su vida útil en el ministerio. Escojan ustedes, tal vez me lo pone mi querido Cristian, escojan ustedes a quién servir. Si a los dioses del otro lado del río, a los que ellos habían adorado siempre, o a Jehová. Porque yo y mi casa serviremos al Señor. Fíjese pues, lo vamos a analizar bien porque es parte del mensaje, para que usted pueda irse tranquilo. ¿Me lo pusiste? No, no es eso. Josué, está el libro de Josué, no sé qué capítulo, por ahí cuando ya se está despidiendo a la gente. Bueno, sigamos. Lo que quiero enseñarle es algo que le va, o que yo espero, o quisiera que le cambie la vida. Quisiera que esto que le voy a enseñar ahorita le cambie la perspectiva, le cambie totalmente su panorama. Señor, guarda mi boca. Que le cambie su forma de criar a sus hijos y de criarse usted mismo. Vamos a leerlo. Fíjese pues. Si no os parece bien adorar al Señor, cantarle al Señor, visitarlo en la iglesia, servir. Está hablando de servicio, no de fariseísmo, no de hipocresía espiritual, no de engañarnos. Prepare a sus hijos que han tenido los talentos aprendidos aquí para servir al Señor. Porque solamente se sirve a quien se ama. Todo eso está inmerso en esas frases. Una esposa que ama a su esposo lo sirve porque lo ama, no por obligación. Un esposo que ama a su esposa la sirve porque la ama, no por obligación. El servir es un fruto ipso facto del amor. Y entonces Josué lo pone claro. Y si no os parece bien servir al Señor, escoged hoy a quien habéis de servir. Lo repite. Mamás, papás, ¿ama usted a sus hijos? Por eso yo hablo de odio y de amor, no de odio así de rechazo, sino que ustedes no están amando a sus hijos. No los están amando, no se engañen. Porque no les están enseñando a servir a Dios. Porque aquí viene la lección. Escogeos sois a quién habéis de servir. Si a los dioses que sirvieron vuestros padres,
que fueron la universidad o los estudios, el dinero, el trabajo. Esos fueron sus dioses, que estaban al otro lado del río. O a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero aquí viene, pero yo y mi casa, quisiera bajarme pero no puedo, se aprende a servir en la casa. Hermanos Castillo, se aprende a servir en la casa. Se aprende a servir en la casa. Donde me ponían a barrer, a trapear, a lavar trastos, a hacer mi cama, a limpiar mi cuarto. Y entonces cuando me convierto a Cristo, lo primero que me brota después de haber aprendido a amar a Dios, ¿en qué lo puedo servir? A mí me asombró mi esposa cuando recién convertida, lo primero que le brotó después de haberse convertido al Señor fue buscar dónde servir, y se metió al departamento de visitación a unas colonias, hermanos, que daban miedo, pero en ese momento estaba imbuida de la pasión del amor de Dios, y de ahí para acá, 30 y pico de años, no se le ha perdido esa pasión. Lo primero que en mí nació cuando conocí a Jesús y lo amé fue servirlo. Es que a mí no me llaman, es que no hay que esperar que me llamen, uno se acerca. Yo quisiera servir al Señor, ¿en qué lo puedo servir? Pero eso se perdió en la iglesia. Por una sencilla razón, sus hijos no están aprendiendo a servir en la casa. Porque cuando se aprende a servir en la casa, el servicio ya es un modus vivendi en cada uno. Es una forma de vida, es algo espontáneo. Y se convierte en aquella frase, ¿qué puedo hacer por usted? Pero lamentablemente, sus hijos son tan haraganes en la casa que no tienen ningún deseo de servir a Dios en la iglesia. Y sus hijos van a cumplir 20 años y entonces ¿a quién van a servir? Al Dios que los está pagando estudios, que los viste, que los sana, que los cuida, que los está protegiendo de los virus, o a los dioses de sus padres que solamente piensan en dinero, en trabajo, en televisión. Por eso Josué es tan exacto que dice, si os parece bien, no dice cantarle al Señor, no dice adorarlo, no dice asistir a la iglesia, dice servir. Porque yo y mi casa, porque en mi casa hemos aprendido a servir. Por eso con mucha pena, vergüenza y autoridad, sé que aquí hay padres que sus hijos son buenos para nada. Y entonces quieren convertirse a Cristo y quieren que la iglesia los sirva a ellos. Pero yo sí lo sirvo cuando le da la gana y como le da la gana. Porque ahí deja colgados los privilegios, deja tirada la alabanza, deja tirado el diaconado. ¿Usted cree que como pastor no me doy cuenta? Quiero que sepa que sí me doy cuenta. Lo primero que brota en una pareja que se casa es el anhelo de servir. Cuando en su casa aprendió a servir. Pero si en su casa lo hicieron un zángano, un mantenido, ese matrimonio, prepárese, hermana, usted va a tener que hacer todo. La van a ver tirada a su esposa y la van a pasar enfrente, levántate, vieja. No le van a lavar los trastos después de comer. No la van a ayudar a limpiar la casa. No van a ayudar a la esposa a cocinar. Si tiene su carro, nunca se lo va a lavar. Nunca le va a fuliar el tanque. No le va a arreglar las llantas.
porque el muy niño fue mantenido en la casa. La iglesia le ha hecho mucho daño a la familia. Porque muchos pastores tienen miedo de hablar la verdad. Y le niegan al pueblo el privilegio de conocer la verdad y que la verdad los haga libres. Son 7 años, mi querida mamá. 7 años para formar a su hijo. Y algunos de ustedes ya los formaron en la pereza, en la indiferencia a Dios. Ya los formaron para hacerlos consentidos de que yo puedo servir al Señor, pero cuando tenga tiempo libre. Dios no necesita mendigar que lo sirvamos con tiempo libre. Lo lamento. A Acaz le gustó mucho el altar que vio allá con Tiglat-Pileser, tanto que quitó el altar de Dios y puso su propio altar. Entonces la pregunta que brota en este momento es: ¿en qué altar está sirviendo usted a Dios? ¿En qué altar adoran sus hijos? ¿En el altar de los juegos electrónicos? ¿En el altar que ellos quieren tener? Por eso creo que toda esta semana, o desde el jueves para hoy, hemos estado hablando del hogar. No tanto de la familia, sino del hogar. Porque la iglesia está sufriendo las consecuencias de hogares mal enseñados por los mismos padres. ¿Qué fe van a tener sus patojos de ir a estudiar a la universidad si no tuvieron fe de venir a la iglesia? ¿Cómo queremos que un patojo ya de 20, 22 años con bigotes y todo venga a la iglesia a adorar y a servir a Dios? Imposible. Porque ya lo enseñó a adorar y a amar el dinero, el intelecto, el ego, el yo. Por eso les he dicho aquí, incluso han habido jóvenes que me han confrontado porque el mensaje les parece duro y creyendo que se los dediqué a ellos. ¿Qué tiene contra mí, pastor? Es el colmo del abuso. Cuidado yo le hablara así al doctor Ríos. Ahí mismo me sacaba. Ahí mismo me hubiera sacado. ¿Sabe qué? Váyase de aquí. Pero hoy sus niños son de cristal. Cuidado, que la pastora se los toque porque, no, mijito, solo un tata has tenido y soy yo. Ese hombre no es tu tata. Pues soy su padre espiritual. Y como tal tengo el derecho, la obligación y la responsabilidad de corregirlo. Porque sobre mis hombros pesa la responsabilidad que cuando me presente ante el Señor en el tribunal de Cristo me van a preguntar: ¿qué hiciste con mis ovejas? ¿Qué hiciste? Y me va a llamar a mí primero y atrás van a estar todos ustedes. Y el Señor va a preguntar: ¿este hombre les habló la verdad? Y ustedes van a tener que decir sí. Entonces el Señor va a decir: quítate a un ladito. A ver, de aquí para allá a la izquierda, al infierno, de aquí para acá a la derecha. Hacedores de maldad, no obedecieron lo que mi mensajero les dijo que hicieran. Eso va a pasar. La Biblia lo dice: unos serán puestos a la izquierda y otros a la derecha. Y fíjese algo muy interesante. Es que baja la palabra, hermano, y a veces incomodo a los de la cabina. Pero tal vez vemos lo que les dijo Jesús. Hermana, ayúdenme ahí con su concordancia. Cuando les dijo Jesús, los de la izquierda y los de la derecha. Voy a enseñarle algo muy interesante que está escondido ahí.
Pero mientras lo encuentran, vamos a verlo aquí. Eso está en los evangelios, ¿verdad? En el tribunal de Cristo vamos a estar todos. Todos. Todos los que hicieron su confesión de fe, por chiste, por broma, por emoción, por lo que sea, pero confesaron a Jesús, van a estar en el tribunal de Cristo. Y al primero que va a estar ahí es el sacerdote. Porque la Biblia dice en Malaquías, porque del sacerdote el pueblo espera escuchar la ley de Jehová, porque mensajero es de Jehová. Quiere decir que cuando el pueblo viene, se sienta y dice, bueno, pastor, aquí estoy, para que me enseñe lo que dice Dios para mí. Pero cuando el mensajero dice lo que dice Dios para usted, ¡pam! No me gusta. Muy duro. ¿Y si es lo que dice Dios? ¿Y si es lo que dice Dios? Entonces mejor vaya a buscar donde le digan lo que no dice Dios. Pero el tribunal de Cristo va a preguntar, así como los padres van a estar con sus hijos, porque dice la Biblia en Éxodo que los va a separar por familias, por tribus. Entonces, mi querido hermano fulano de tal, ven tú con tu familia. Por eso Josué dijo, pero yo y mi casa, yo y mi familia. Primero por familias, en el caso de Acán. Primero por tribus, luego por familias y luego por segmentos. Igual va a ser allá. A cada uno de ustedes el Señor los va a llamar por su familia. Ok, ¿qué hiciste con mi palabra? ¿Se la enseñaste a tus hijos? Es que Señor, muy bien, vamos a ver. A ver el sacerdote, ven para acá. ¿Le enseñaste mi palabra o la tuya? Vamos a ver. Y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos. Aquí hay ovejas y cabritos. ¿Qué? Hay ovejas y cabritos. ¿Qué dice? Sigamos, a ver si lo encuentro ahí. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, a los de la derecha, los que obedecieron, los que aceptaron, los que aunque les cayó mal el mensaje, pero hicieron caso y trajeron a sus hijos a la escuela dominical y no los vuelven a esconder en la pandemia. Les dice, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Entonces quiero decirle que cada uno de ustedes como padres van a ser llamados. Y luego por iglesias, por tribus. La tribu de Judá, la tribu de Zabulón, la tribu de Neftalí. Yo no sé de qué tribu somos nosotros. Pero va a ser por tribus. Y cada tribu que tiene su bandera va a tener su sacerdote. Quiere decir que esta tribu está bajo la responsabilidad. Esta tribu está bajo la responsabilidad de un sacerdote. Y cada familia está bajo la responsabilidad de un padre de familia, que también es sacerdote de su casa. ¿Ya lo encontraron? Mateo 25:41. Ahí está. Aquí mire pues. ¿Cómo dijo el Señor a los de la derecha? Venid, benditos de mi Padre. Pero ahora vea cómo cambia. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos. Ya no dijo de mi Padre, porque el Padre jamás maldice. El Padre solo bendice. Y este grupo de gente que estuvieron en la iglesia y desobedecieron, creyeron que eran benditos del Padre. Y al final se dieron cuenta que eran malditos. Pero no fue el Padre que nos maldijo, pero ellos mismos. Ellos mismos buscaron su maldición. Así que si usted piensa irse de esta iglesia
porque le parece muy duro el mensaje, puede hacerlo. Veo que algunos matrimonios del jueves ya no vinieron hoy. Ya no vinieron hoy. Me imagino que pusieron en la balanza. O le hago caso al pastor y llevo a mi chichi a la iglesia, o mejor me quedo en la casa. Se quedó en la casa. Ahora dígame, ¿dónde está la maldición? ¿Los maldijo el pastor? ¿Los maldijo la palabra? ¿O ellos mismos se han atraído maldición? Ellos mismos. Si hay algún familiar aquí de algún hermano de esos, dígaselo hoy. Te aconsejo que mejor hagas caso. Te aconsejo que hagas caso. Porque al final, el Señor dice que te estás acarreando maldición. Porque tiene su propio altar. Entonces, iglesia amada, ¿en qué altar está usted ofreciéndole sacrificios a Dios? ¿En el altar de Dios o en el suyo? ¿En dónde presenta sus ofrendas, su alabanza, su adoración? Al no haber venido a ofrecerle al Señor a este altar o en este altar su adoración y su alabanza, usted ya tiene su propio altar. Ya tiene su propio altar. Y no le va a ir bien, porque al final este rey, aunque murió y fue enterrado en las tumbas de los reyes, su vida fue totalmente un fracaso. Y como daño colateral, el sacerdote se lo pasó llevando. Entonces yo no puedo ser como el sacerdote que recibe los planos. Porque este sacerdote debió de haberle dicho al rey: disculpa, rey, el altar ya está ordenado, es lo que Dios dijo. No hay otro culto, no hay otra forma, ya está el altar. Pero como estaba pagado por el rey, quedó callada la boca. Y le dijo: con mucho gusto, rey, yo te lo hago. ¿Y qué hago con el altar de Dios? Déjalo por ahí en algún rinconcito. ¿Quiere que le diga dónde lo puso? Bueno, usted ya lo leyó, ¿verdad? Y termino. Verso 14. Y el altar de bronce que estaba delante del Señor, lo trajo de delante de la casa, de entre su altar. Porque se juntaron los dos altares. Entre su altar y la casa del Señor. Y puso al lado norte de su altar. Y el Señor específicamente había dicho que al norte estuvieran los panes de la proposición, no el altar. Así que este rey deshizo totalmente el orden de Dios. Agarró el altar y lo puso en el norte. Y en el centro puso su altar. Hay familias que han hecho su propio altar. Y están adorando en el altar equivocado. Familias, ustedes deciden, como dijo Josué, a quién van a servir. Si a sus hijitos, que después les van a dar la espalda y se van a convertir en hijos del diablo, o van a enseñarles a servir al Dios que les dio la vida, que se los alimenta, que se los cuida, se los protege, les paga sus estudios, los viste, los cuida de todo virus. Así que se aprende a servir en casa. Por mucho que su esposo le diga: deja el chichi, hombre, y lo voy a hacer yo. No te metas, estoy preparando a este niño para que vaya a aprender a servir al Señor. Amén, hermanos. Quiero terminar.
Y quiero darles el mejor mensaje que pueda, aparte de todo esto. Quizá en unos 2 minutos me da chance de dejarles otro mensaje escondido. Hay tanto que enseñar. Cuando usted se convirtió al Señor, ¿qué fue lo que le entregó al Señor? Vamos a ver. Corazón, ¿verdad? Usted viene, acepta a Jesús y le entrega su corazón. Con todo lo que hay ahí. Con todo lo que hay ahí. Ahí está el amor, rencores, odio, rechazo, cólera, enojo, tacañería, rebeldía. Todo lo malo está en el corazón. Por eso dijo, dame tu corazón, porque de ahí mana la vida. Entonces cuando usted se convierte al Señor, entre comillas, le entregó su corazón. ¿Estamos de acuerdo? Le voy a demostrar que no. Porque resulta que hay un hombre que ama el dinero. Lo ama terriblemente. Es un hijo de Leví que está sentado en la mesa cobrando impuestos para el César y agarrando un poquito para él. Jesús pasa y le dice, sígueme. Y totalmente abandonando todo, dice la Biblia que Mateo lo siguió. Ahora la pregunta que brota. Mateo viene y se enamora de Jesús automáticamente y lo sigue. Ahora viene la pregunta, ¿qué hago con todo este dinero que tengo? Le voy a hacer una fiesta. Voy a hacer una fiesta, voy a invitar a todos mis amigos mañosos como yo y voy a invitar a Jesús para que, así como me habló a mí, les hable a ellos. Mateo lo primero que hizo después de seguir a Jesús fue darle todo su dinero. ¿Lo ha hecho usted? ¿Lo ha hecho o todavía sigue echando coritas en el alfolí? Bueno, hay otro hombre. Este es un mañoso de primera, un pícaro. Le gustaba el dinero. Y se sube a la rama de un árbol porque quería ver a Jesús de lejos. Pero no sabe que Jesús ya lo había visto en la eternidad. Y le dice, Zaqueo, baja. Quiero llegar a tu casa. Fíjese pues, quiero ir a tu casa. Y Zaqueo corre, va a barrer, a trapear y toda la cuestión, pero no le dio tiempo de esconder el dinero. Tenía mucho. Jesús entra y el impacto que hace su entrada hace que Zaqueo le diga, Señor, no mires, todo esto lo voy a devolver. Y al que le haya estafado algo, lo pongo en mis palabras, se lo voy a devolver en 4 tantos y le voy a dar 25% más, Señor, no hagas nada, no veas. En ese momento Jesús dijo, hoy ha entrado la salvación a esta casa. La primera reacción de Zaqueo fue, Señor, todo esto ya no tiene valor para mí, lo voy a entregar. ¿Ha hecho eso usted con su dinero? ¿Ha hecho eso usted con su dinero? ¿O todavía tiene sus apartaditos en la AFP, en la cuenta de retiro, en la cuenta de ahorro, que no la toca para que le genere intereses y toda la cosa? ¿Ama usted al Señor con todo su corazón? No. A menos que como Mateo, usted ponga a los pies del Señor todo lo que es su corazón. Y termino. A Mateo le dijo, sígueme. A Zaqueo le dijo, sigue haciendo dinero, pero ahora honestamente. Aquí vemos a un sacerdote y aquí vemos a otro hombre que Dios no lo sacó de su trabajo, lo dejó haciendo dinero para que sostuviera a Jesús con sus chirinicas. Por eso hoy hay 2 clases de hombres en la iglesia. Los que son llamados a dejar su trabajo para servir a Dios y los que son obligados a quedarse en su trabajo
para servir a Dios, no a las riquezas ni a Mamón. ¿Ya vio? A Mateo le dijo, sígueme. A Zaqueo le dijo, quédate. Y con tu dinero me vas a sostener. Qué rico. Bueno, los veo un poco aburridos, pero ni modo, ¿qué vamos a hacer? Espero que esta palabra los despierte. Aquellos que dejaron de diezmar, porque también es cierto, no soy guardián ni policía, pero ya me di cuenta que algunos han dejado de diezmar. No se extrañe si caen en pobreza. Amén, hermanos. Los amo. ¿Qué hacemos? ¿Va a seguir con su propio altar? ¿Va a seguir dejando a sus hijos en casa, alejándolos del reino de Dios? ¿Va a seguir haciendo sus propios sacrificios en su propio altar? ¿O ya es hora de venir a la iglesia? ¿O ya es hora de regresar poco a poco a lo que debemos ser y hacer? ¿Vamos a ser como Mateo y como Zaqueo o vamos a seguir en medias tintas? ¿Qué vamos a hacer? Cierre sus ojos, por favor. Yo quisiera que esta mañana sea una mañana de arrepentimiento. Quisiera que esta mañana fuera un desafío para los padres. Y si me hacen el favor de ir a la sala cuna o al área de niños y que vengan todos los niños con sus padres, quiero ministrarlos. Todos los maestros que los traigan para que los padres no se salgan. Quisiera que hiciéramos un nuevo pacto con Dios y traer a sus hijos para consagrarlos al Señor. Porque algunos ya el YouTube, los juegos, la computadora, todo, ya se los está arrebatando. Quisiera que hubiera un redespertar en las familias. Así que quiero pedirle a los padres que traigan a sus hijos para volverlos a presentar delante de Dios y que no permitan que nada ni nadie se los arrebate. Porque como hablábamos el jueves, usted tiene la potestad de no dejar que sus hijos vayan a la escuela, como algunos padres dicen, pero no tiene la potestad de negarle a sus hijos venir a buscar el reino de Dios. Ahí sí no tiene autoridad, porque se está oponiendo al mismo Dios. Que se oponga al gobierno es cosa suya, pero que se oponga a Dios es cosa mía, y ahí sí le va a ir mal. Y es mi obligación advertirle en el peligro que está cayendo usted y su casa. Porque si usted ha tomado la decisión de no mandar a sus hijos al colegio, a la escuela, por cualquier miedo, por cualquier temor, se lo respeto. Lo que no le respeto es que tome la decisión de no traerlos al reino de Dios. Así que quiero que todos los padres que tienen a sus niños aquí vengan al frente. Vamos a orar. Los que no quieran venir, doy por hecho que tienen su propio altar y que no piensan sujetarse absolutamente en nada de lo que diga la Biblia. Voy a aceptar su decisión. Voy a aceptar que usted haga lo que quiere y que rechace el consejo de la palabra de Dios.
tiene todo el derecho de desobedecer a Dios, pero le va a ir mal. No espere que sus hijos le obedezcan si usted no sabe obedecer la palabra de Dios. No espere que sus hijos le honren si usted no está honrando a Dios. La iglesia no es una escuela secular. La iglesia es en donde sus hijos aprenden el temor a Dios y el temor a sus padres. Porque es aquí donde se les enseña los principios bíblicos de obediencia. Al final usted decide si lo ponen a la derecha o a la izquierda. Al final usted decide si acarrea bendición o maldición sobre su vida. No es una amenaza, es lo que vimos en la palabra, es lo que está en los evangelios. Así que cierre sus ojos, ponga su mano derecha sobre sus hijos. Cierre sus ojos, ponga su mano derecha sobre sus hijos. Y dígale: hijos, yo te consagro al servicio de mi Dios. Antes de que sirvas al gobierno, antes de que sirvas a los dioses que yo adoré, yo te consagro para que sirvas al Dios del cielo y de la tierra. Yo vuelvo a consagrarte y declarar que tú vas a ser un servidor de Jehová. Porque el mundo te está preparando para que lo sirvas a Él. Pero el Espíritu Santo quiere prepararte para que lo sirvas a Él. Y el mejor servicio que puedes tener, querido hijo, o mis hijos, es que sirvan a Jehová. Es que sirvan al Señor y no a mis dioses. Porque por servir a mis dioses yo he sufrido, he llorado, he cometido errores y pecados. He tenido que llorar lágrimas de dolor y no quiero que eso te pase a ti. Por lo tanto, hoy hago un pacto contigo, Señor, de darte a mis hijos para que te sirvan, para que estudien y conozcan tu palabra, para que ellos no tengan que pasar escasez ni miserias como las he pasado yo, Señor, por adorar a mis padres. Hoy, Señor, hacemos un pacto contigo. Hoy hacemos un nuevo pacto de consagrar a nuestros hijos a tu servicio. Y nos responsabilizamos, Señor, de traerlos a tu casa, como hicieron contigo cuando tenías 8 días de nacido, para consagrarte al Señor, y ahí encontraste tu destino. Jesús, muchas gracias por tu palabra. Vamos a descansar en la fe de que tú vas a recibir a nuestros hijos para irlos instruyendo y enseñando, para que ellos hereden tu reino y no el mío, Señor. Porque tú has prometido que de ellos es el reino de los cielos. Y ese es el mejor regalo que yo puedo darles, que conozcan y que reciban el reino de Dios en sus corazones. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga a todos.